Microcosmos es un laboratorio de creación y experimentación en artes, ciencias de la complejidad y ecología. Este proyecto es una propuesta que surge entre los colectivos Habitar el Micelio y Micropía, dos laboratorios de creación e investigación en artes y ciencias. El laboratorio de Microcosmos se propuso como un recorrido y un encuentro con la montaña, con el bosque alto andino, con los ecosistemas y con las relaciones y posibilidades que de allí emergen entre las artes y las ciencias. Para ello se hizo una convocatoria inicial en la que 15 participantes hicieron parte de este laboratorio, en el que hicimos un recorrido por los sectores o por el ecosistema cercano al Parque Entre Nubes y a la Quebrada de Santa Librada, y a partir de allí, con la guía de personas de la comunidad, hicimos un reconocimiento del territorio y se hizo un primer acercamiento a través del cultivo de microorganismos endófitos. En ese primer acercamiento al bosque logramos hacer primero un recorrido por todas las zonas aledañas para luego llegar al área específica en la que íbamos a trabajar. A pesar de que esta quebrada se le construyó una tubería que va a lo largo de esta para recoger precisamente parte de esas aguas contaminadas, todavía siguen habiendo vertimientos, como lo pueden evidenciar. Vertimientos principalmente de la parte alta y también hacia acá, no tanto, pero los hay. Vertimientos de zonas que pues no tienen el alcantarillado estable, bien estructurado, y pues vierten las aguas de la quebrada. Al llegar allí hicimos un reconocimiento del suelo, el territorio, las interacciones que habían pasado allí, además de reconocer las especies vegetales que lo habitan, principalmente. Vimos que se estaban empezando a desarrollar unos líquenes, había musgo, y luego le dimos paso a la colecta de muestras para el taller de cultivo de microorganismos endófitos. Un microorganismo endófito, los microorganismos endófitos en general, son estos microorganismos que viven dentro de diferentes áreas de los seres vegetales. Puede ser raíces, tallo, hojas, el microtallo de la hoja también. Entonces, cada participante escogió una especie vegetal con la que quería trabajar y luego un área específica dentro de esta. Entonces, algunos escogieron el área foliar, otros escogieron hongos que estaban creciendo en troncos en descomposición, tallos de hojas, frutos, y procedimos a colectarlos dentro de tubos Falcon para poder analizarlos luego en el taller de cultivo de estos microorganismos. Además de esto, la idea era comparar diferentes escalas en la configuración del paisaje, pero desde lo microscópico. Entonces, además del cultivo de microorganismos endófitos, también cultivamos hojas para hacer papel con improntas de estas. Entonces, la colecta de estos se hizo en bolsas Ziploc, donde después, en este taller de cultivo, cada participante iba a hacer un papel que tuviera la impronta de esta hoja. Luego de esto, esta fue como la apertura para el ciclo de talleres que íbamos a tener más adelante. El primer taller con el que se inició fue un taller de cartografías afectivas. Este taller recopiló un poco el recorrido de afectaciones, porque se concibe el afecto en sí no como una emoción íntima, individual, sino realmente como una interacción que se genera entre los participantes y el lugar, que tanto afectan a todo este territorio que reconocen, como al mismo tiempo se ven afectados por este. Entonces, justamente en este taller de cartografía se recopilaron como estas afectaciones que se dieron desde el momento en que los participantes salieron de sus hogares o de los lugares en donde se encontraban en ese momento hasta llegar al bosque y todo lo que sucedió en este lugar, para recomponer un poco qué era lo que se había detonado allí, qué habíamos encontrado, qué rupturas se habían generado desde ese lugar de salida hasta todos los procesos que sucedieron en este territorio y qué había sucedido allí que los había afectado de una manera que los hacía reconocerse desde otros lugares. Luego de este fue el taller de cultivo de microorganismos endófitos y el taller de papel. Aquí pues ellos tomaron estas muestras que habían colectado, las pasaron por diferentes procesos para poder cultivarlas en cajas Petri y visibilizar los organismos que se encontraban allí.
Era un poco una revelación, un tipo de manifiesto de esto que no vemos, pero que siempre hace parte de nosotros y que también acompaña, en este caso, el bosque que pudimos habitar y acompañar en este proceso y en este ciclo de talleres. Durante el proceso paralelo a todo el laboratorio se generó como una especie de apoyo teórico, una serie de charlas con 4 personas diferentes que generaron también una apertura hacia el público. Entonces estas charlas eran de convocatoria abierta, no solo para los participantes del laboratorio, y de esta manera se logró también que pues, se expandiera más las temáticas trabajadas, pero y a la vez se reforzara lo que se estaba trabajando dentro del laboratorio. Entonces en estas charlas tuvimos personas como en la investigación como Carlos Maldonado y Oscar Molina, quienes trabajan ciencias de la complejidad y ecología, y en las artes nos acompañaron Bárbara Santos y María Buenaventura. Entonces con estas charlas se cierra, digamos, todo el proceso de investigación y creación y pasa a su fase final. Nosotras las abejas, las hormigas y las termitas, puntualmente dominamos la Tierra durante 50 millones de años. Y la típica colombiana, ustedes saben que soy yo, tú llevas aquí, más contados, voy a ser generoso, 200.000 años. Más o menos bien contado cuando estaba el Homo de Caster y el Homo cromañón y el Homo neanderthalis y el Homo fara, etc. 40.000 años. Y mira la vaca loca en la que estaba, yo no soy pesimista. El pesimismo no es una cosa que pueda ocasionar. Seguro que es hormonal. Su río siempre fue de aguas negras, que peces nunca hubo. ¿Cómo iba a haber peces en Bogotá? ¿Sí? Era capaz de imaginar un río sin peces. Esa es la esquizofrenia nuestra, ¿no? La alienación. De ello tuvimos una serie de talleres en las que se exploraron diversas posibilidades desde las materialidades de las artes. Esto es en bioartes, en cultivo de microorganismos, en artes audiovisuales, en la grabación a través de microscopios y dispositivos de estos microorganismos cultivados, y en la exploración a través de programación y de otros medios para poder lograr finalmente una muestra colectiva en la que tras las exploraciones, los encuentros con narrativas y lo aprendido en los distintos talleres, se generó esta serie de procesos creativos. Como parte del taller Transmedia hicimos modelos en un programa que se llama NetLogo, en donde se pueden desarrollar interacciones ecológicas a diferentes escalas. Uno decide qué actores, qué agentes van a estar interactuando dentro de una matriz y qué tipo de interacciones suceden en esta matriz, y uno puede establecer ciertos patrones o reglas de juego que se establezcan dentro del código. Entonces uno puede, por ejemplo, en este caso se hablaba de una escala, como intentando replicar una escala microscópica de los microorganismos que habitan en el bosque. Entonces, ¿qué pasa si sube la humedad, si sube la temperatura, y qué pasa con la relación de estos microorganismos y el ecosistema en el que se encuentran? Entonces se realizaron estos modelos de interacción un poco para visibilizar justo estas dinámicas que no podemos ver, pero que con la información que se tiene disponible se pueden establecer patrones de comportamiento y ver cómo las acciones que las personas tenemos dentro de los ecosistemas realmente pueden afectar o beneficiar a estos microorganismos y a la vida en general. Y a partir de toda esta exploración audiovisual, comenzaron a desarrollarse ya las obras que se mostraron en la muestra, en las cuales partieron de simulaciones como el vuelo de las aves, también hubo un performance a través de conceptualizar cómo vive, por ejemplo, una chisa, también toda la exploración con los microscopios,
pues se desarrollaron como las mezclas de imágenes a través también de pensar paisajes sonoros, y como también un recuento narrativo de todo lo que comenzó a suceder desde que se desarrolló el laboratorio en este ecosistema. Después de eso, en la muestra también que se llevó a cabo en Prosa del Mundo, se hizo un cierre con todas las personas que estaban ahí, que habían participado, con otro público, como un toque de Tropsis, con el cual también se mezclaron como las imágenes que se habían tomado del territorio, de las obras de las personas, y también se como que ligó al performance que hizo una de las participantes sobre la chiza. Lo que se construye también es una relación con el territorio, por ello todo el laboratorio culmina con una minga en la que se logran varios apoyos y varios acercamientos hacia el territorio y una conexión, digamos, desde lo colectivo. La minga nos permitió hacer un cierre en el cual también pues, se generaron como una serie de compromisos también hacia este territorio, hacia este ecosistema. También se reconocieron personas que estaban en la zona y que se interesaron por continuar con este cuidado ecosistémico y no dejar como el laboratorio ahí, sino que esto tenga como una repercusión real y pues como más constante en el tiempo, en el cuidado de los ecosistemas, en el entendimiento y a partir de cómo también puede como crecer a través de relacionarse al entender los microorganismos y como la vida micro que está ahí y que también permite todas estas relaciones que aunque no veamos, sí permiten como que la vida se expanda. Va, ya. Entonces, como cierre de este ciclo de laboratorios, charlas y talleres, hicimos una minga. Fue un compartir donde no solo estuvieron los participantes del laboratorio, los talleristas, laboratoristas, sino que también fue un ejercicio de entrega al bosque. Hicimos diferentes siembras, compartimos, tomamos canelazo, escuchando las aves. Algo muy bello que sucedió fue que antes de darle inicio a la minga, se encontraron una especie, un ave migratoria que llegó y se refugió unos momentos en el bosque antes de darle inicio. Entonces esta fue como una apertura muy bella, integrando un poco como todos estos seres no humanos que cohabitan y coexistimos dentro de la ciudad, para empezar a generar estos detonantes que nos recuerdan que una ciudad también se puede reverdecer y puede fortalecer estas dinámicas globales que suceden todo el tiempo. Al final creamos un encuentro en el bosque alto andino, específicamente en un sector cercano al Parque Entre Nubes, que ha sido muy deteriorado y muy atacado por las ladrilleras, las constructoras, los terreros, y a partir de ahí se hizo una jornada con personas de la comunidad y personas expertas, una minga en la que además de compartir la comida y compartir las experiencias del laboratorio, se sembró, se apoyó con señalética para el territorio y se generaron lazos más profundos que también proponen unas relaciones distintas entre arte y ecología que vayan más allá del extractivismo y que nos propongan una relación también de cómo pensarnos los territorios y cómo pensarnos digamos, la recuperación y las relaciones con la tierra de otras maneras a partir de las artes y la ecología.